poquito más rápido. Espero que lo hayan visto los videos. Bien, estábamos en las pruebas de bondad de ajuste. Habíamos hecho una bondad de ajuste para el modelo uniforme, habíamos hecho para el modelo binomial. Bueno, y les había pasado un videito para que miren la prueba de bondad de ajuste al modelo Poisson. Acá en la parte, antes de entrar al modelo, de hacer la prueba de bondad de ajuste, acá en la parte superior derecha, está la formulita que corresponde al modelo Poisson, ¿no? Dice, la probabilidad, sabiendo que lambda toma determinado valor, ¿cuál es la probabilidad de X? La fórmula es lambda elevado a X por E elevado a menos lambda sobre X factorial. Con seguridad que ustedes han visto el modelo Poisson en la materia, son los modelos más comunes que vemos en probabilidades, donde lambda es en realidad frecuencia, le dices como frecuencia, pero en realidad es un promedio, es lo más común. Fíjense que la distribución Poisson no trabaja con N, no existe el factor, la cantidad de ensayos en Poisson, porque no es posible saber la cantidad total de eventos posibles. ¿A qué me refiero? Lambda es la cantidad de repeticiones que se da por una unidad de medida. Por ejemplo, ¿cuántas personas cruzan el puente en promedio durante una hora? Pues durante una hora aproximadamente pasan 20 personas por hora, pero no es el N porque no es el tope. No sabemos cuántas personas serían lo máximo que pudieran cruzar por un puente. No es que el lambda sea el top, pero el hecho de que en promedio pasen 20, en promedio habrá horas que pasan una sola persona, habrá horas que pasan dos, habrá horas que pasan 50. En promedio es 20, estoy suponiendo, 20. Entonces, pero no sabemos cuánto sería la cantidad top de personas que pudieran pasar el puente en una hora. El cajero que hay ahí en la Bush, en promedio, ese cajero es utilizado por 7 personas por hora, pero no sabemos el N, porque no sabemos cuánto sería la cantidad máxima de personas que pudiera ese cajero ser usado. Entonces, este lambda asume el papel de promedio también en el caso de un modelo Poisson, ¿sí? En este caso específico, ¿qué nos dice en este ejercicio? Hay una muestra de personas que diariamente requieren información de un producto financiero y se obtienen los siguientes datos. Perfecto. La pregunta es, si esos datos, que es la cantidad de personas que requieren información, se ajustan esos datos a un modelo Poisson. Nos planteamos nuestras hipótesis, ¿no? La nula que dice que los datos se ajustan a un modelo Poisson y la alternativa que los datos pues, no se ajustan a un modelo Poisson. Todos estos datos de acá lo hemos agrupado en una tabla de distribución de frecuencias, son datos discretos, datos puntuales, porque dice el valor más pequeño es 0 y el más grande es 5, no vale la pena que hagamos una tabla de distribución de frecuencia para variables continuas, es decir, con intervalos, los tomamos directamente como valores discretos, ¿sí? Entonces decimos la cantidad de personas 0, 1, 2, 3, 4. Y 5 le ponemos mayor o igual a 5 porque el hecho de que en la muestra no aparezca el 6, 7, pero está abierta la probabilidad. Y además le ponemos mayor o igual a 5 para que englobe en realidad el 100% de las situaciones que pueden darse. Enseguida se van a dar cuenta por qué. Aquí hemos colocado las repeticiones, que para nosotros las clasificamos como la frecuencia absoluta, ¿no? La cantidad de valores, observaciones o cantidades concentrados en cada categoría, en cada intervalo, en cada clase. Muy bien, entonces, ¿cuántos ceros tenemos? Hemos ido colocando que son 2, cuántos 1 y así sucesivamente, para agrupar estos 27 datos que tenemos. Son 27 datos acá. Porque la sumatoria de la columna de frecuencia absoluta nos dice la cantidad total de datos. Es necesario calcular el promedio, el lambda. No sabemos cuánto es el promedio de esto. Para uso de la fórmula necesitamos nosotros conocer el lambda. Pero yo les comentaba hace un momento que el lambda no es más que el promedio. No es más que el promedio. Y aquí aprovecho una cosita para aclarar, ¿verdad? Que había otra pregunta ayer. ¿Qué cosa era U y qué cosa era X? ¿Sí? Ya. Ambos son media aritmética, ¿cierto? Ambos. Solo que esta X con su rayita arriba, como me preguntaron, es la media aritmética o el promedio de una muestra.
Y esta U es la media aritmética o el promedio de una población. Entonces, cuando hacíamos una prueba, me estoy apartando un ratito del tema, ¿ya? Para que no se me vaya la pregunta que me hicieron ayer. Cuando hacemos la prueba para la media poblacional, la primera prueba que hicimos para hipótesis para la media poblacional, ¿cuál de los dos es el que tiene que ir en la hipótesis? Si alguien, a ver, me ayuda, por favor. ¿Esta media aritmética muestral o la media aritmética poblacional es la que tiene que ir en las hipótesis, en el planteamiento de las hipótesis? La poblacional. La poblacional. ¿Por qué? Porque a ver, chicos, ¿por qué no planteamos una hipótesis? Porque es bueno que sepan por qué, que lo tengan bien claro y eso facilita. Nosotros fíjense que cuando así hicimos la prueba de hipótesis, bueno, ya lo cerré el documento, cuando hacemos la prueba de hipótesis para la media poblacional o para cualquier otra medida, me voy a ir a la carrera industrial. Ustedes son 4.000 estudiantes, perdón, 2.000 estudiantes. Yo quiero saber su promedio. La única forma de saber el promedio con exactitud de los 4.000 sería a través de un censo o tomando los 4.000 datos. Como eso no sé, yo quiero saber si es verdad que el promedio poblacional, estoy haciendo referencia a todos los alumnos industrial, es igual a 21 años. Esa es mi duda, esa es mi duda, de la población. Pero para ello voy a hacer una encuesta a unos 100 estudiantes y voy a suponer que sale 20,6. Muy bien. Entonces, ¿a quién voy a plantear la prueba de hipótesis? No tiene sentido plantear la prueba de hipótesis para el promedio, para un dato muestral, y ni siquiera para la media muestral solamente, para ningún dato muestral, porque ya lo tengo con certeza ese valor, ya sé cuánto vale el promedio muestral, es 20,6. Entonces, ¿para qué voy a someter a un juicio? ¿Será verdad que es 20,6 el promedio de la muestra? Pero, pero verifícalo, ¿cómo lo verifico? Calcular por el promedio de la media muestral, pero ya lo he hecho, aquí lo tengo, 20,6. No necesito esto someter a juicio de ninguna manera. Lo que no sé, porque no estoy trabajando con todos los datos, es la media aritmética poblacional. Esa no sé, porque la única manera que lo sepa con certeza es trabajar con todos los datos. Pero como no lo estoy haciendo, por eso que estoy trabajando solamente con una muestra. En la media aritmética de la muestra lo tengo ya aquí con certeza. Entonces, lo que voy a hacer es apoyarme en los datos muestrales, en esta media aritmética muestral, en la desviación estándar muestral, para tomar una decisión si es cierto o no es cierto ahora que el promedio de toda la población, en este caso de todos los estudiantes industriales, es igual a 21 años. Esto sí es una suposición. Sobre la población estoy haciendo suposiciones que a un determinado nivel de confianza diré si es verdad o es mentira. Por eso que las hipótesis siempre están planteadas en función a un dato poblacional, a un parámetro. Habíamos dicho que las medidas estadísticas medianas, cuartiles, deciles, media aritmética, desviación, cuando se las calcula para una población, se las llama parámetros. Cuando se las calcula para una muestra, se las llama estadísticos. En resumen, las hipótesis siempre se las plantea en función a un parámetro, es decir, a una medida poblacional. No tiene sentido plantearnos una suposición sobre una muestra, pero si los tengo los datos de la muestra, lo calculo y punto, y me evito hacer hipótesis, es decir, porque la hipótesis es una suposición a un determinado nivel de confianza que podrá ser verdadero o falso. Pero si tengo datos muestrales de la muestra, pues ya los tengo calculados los datos muestrales. La media aritmética de la muestra es 20,6. Cerrado, no hay que suponer sobre la muestra. Además que no nos interesa información nosotros sobre la muestra. Lo que nos interesa es desde la población. A ustedes les interesa saber la información o el promedio sobre los 2.000 estudiantes industriales, no sobre los 40 sobre los cuales hubiéramos encuestado. Esa encuesta o esos datos recogidos en esa muestra de 40, 50 encuestas que ustedes hubieran realizado en la carrera industrial, nos permite agarrar información para plantearlos a nivel global. Entonces, ¿qué sentido tiene plantearnos hipótesis sobre esas 50 personas que encuestamos? Entonces, tiene que ser sobre todo el estudiante de ingeniería industrial, asumiendo que esa sea nuestra población. Bien, con esa aclaración, espero, si hubiera una consulta, háganmela, por favor. Espero que quede un poquito más claro esto, ¿sí? Ok, vamos a borrar esto. Ya, bien, les decía, volviendo al tema, por favor, nuevamente sobre hipótesis. En la fórmula vamos a necesitar nosotros tener, fíjense, efectivamente el lambda.
Y el lambda, bueno, hablamos de la prueba de Poisson, lambda es igual a la media aritmética. Entonces calculemos la media aritmética y automáticamente vamos a tener lambda, o lo que le llamamos la frecuencia a este símbolo de lambda en la distribución Poisson, ¿cierto? El promedio es igual a la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta. No hay marca de clase porque no es una variable continua, es una variable discreta, ¿cierto? Por lo tanto, estos valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 asumen el papel de marca de clase o punto medio de clase, como ustedes lo conocen. Tenemos la frecuencia absoluta, generamos la columna de marca de clase por frecuencia absoluta, es 0 por 2, 1 por 4, 2 por 5, nos da 73, la sumatoria de todos los valores de marca de clase por frecuencia absoluta. Según la fórmula de la medida aritmética, esa sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta dividido entre el n, que son 27 datos en total, nos da un valor de lambda de 2,70. Ese es nuestro valor de lambda. Muy bien, vamos a la fórmula. Entonces, nosotros nos planteamos lo siguiente. ¿Por qué estamos calculando las probabilidades? ¿Por qué estas probabilidades? Ah, una cosita más. Recuerden que estos datos que nosotros hemos obtenido a través de la observación, a través de la experimentación, a través de una encuesta, habiéndolo sacado de una información histórica, de línea, donde ustedes quieran, son datos obtenidos a través de la observación, esta frecuencia absoluta. Estos valores de frecuencia absoluta harán el papel en este modelo de frecuencia observada, ¿cierto? Observada a través de la experimentación, a través de la observación, de la experimentación, observación, se hubiera hecho sobre la muestra. Entonces, pero nosotros necesitamos acá una columna de frecuencia esperada, ¿sí? Lo que se espera por lógica que deberían ser las frecuencias según un modelo Poisson, es decir, en otras palabras, las frecuencias teóricas. Estas son las frecuencias obtenidas a través de la observación, a través de la experimentación. Entonces, esas frecuencias esperadas, pero en este caso, esperadas según el modelo Poisson, lo vamos a calcular en función al modelo Poisson. Pero para ello calculamos sus probabilidades esperadas también, sus probabilidades teóricas, y en función de esas probabilidades teóricas encontramos las frecuencias teóricas también, que la llamamos nosotros frecuencias esperadas. Entonces acá decimos, sabiendo que lambda es igual a 270, ¿cuál es la probabilidad que x tome un valor de 0? Entonces reemplazamos lambda, que es 2,70 elevado a 0, por e elevado a menos lambda, menos 270, x factorial, 0 factorial. Si quieren, pueden ir corroborándolo, por favor, con sus máquinas. Nos da este valor de probabilidad. La siguiente, cuando el lambda es 270, ahora x que tome un valor de 1, lo mismo, hacemos el reemplazo en la fórmula, ven, tomamos este valor de probabilidad, y bueno, hacemos lo mismo para x2, para x3, para x4. En el último caso, ¿por qué no decimos x igual 5 nomás? Estas probabilidades deben sumar el 100%. Entonces siempre se va a escapar un poquito. Por eso que directamente asumimos para que cierre esa columna del 100%, decimos el x mayor o igual a 5. Pero esta fórmula, y ustedes eso ya lo manejan bien, esta fórmula de Poisson trabaja exclusivamente para la igualdad. Es un modelo probabilístico discreto. La fórmula se aplica para la igualdad. Entonces, pero acá lo estamos planteando para un mayor igual. Pero es para cerrar el ciclo del 100% de probabilidades. Pero el mayor igual a 5, ¿qué significa? 5, 6, 7, 8, ¿hasta cuánto? Ya le había comentado un comienzo, no tenemos n, no sabemos hasta dónde nos vamos a ir. Entonces trabajemos con su complemento. 1 menos 1, que es el 100%, menos la probabilidad de que x sea menor a 5. Como aquí estamos tomando en cuenta el mayor igual, acá trabajamos con el menor igual. ¿Y menor igual qué significa? Perdón, ¿y qué significa el x menor a 5? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ya lo tenemos calculado acá. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. La sumatoria de todo eso nos da 0.863. 1 menos ese valor, encontramos entonces la probabilidad esperada para un x mayor o igual a 5. Me detengo un ratito ahí, por favor, si hubiera alguna duda con esto. Está todo claro. ¿Sí? Pero Ya, ok, continuemos. Bien, entonces estos valores de probabilidad para x0, 1, 2, 3, 4 y el mayor o igual a 5, fíjense, lo he traspasado acá.
¿Qué te ha pasado acá? Esta sumatoria de probabilidades nos tiene que dar 1, pero la sumatoria de las probabilidades siempre nos da igual a 1 o al 100%. Por eso que hace rato, si aquí le ponía 5, no iba a dar un 0,98, 0,99. Entonces, para cerrar totalmente el ciclo, le puse mayor o igual. Hay que complete el ciclo. ¿Ya? Obviamente no va a haber, no va a haber negativos, pues, ¿no? No va a haber cantidad de personas que piden información, no va a haber menos 2 personas. Pero en este caso se está empezando en 0. Muy bien. Ahora calculemos esta frecuencia esperada. En realidad, estas probabilidades esperadas, voy a hacer un poquito más grande la pantalla. Estas probabilidades esperadas encontradas, probabilidades esperadas, lo que nos permite generar lo que en realidad estamos buscando, que son las frecuencias esperadas. Entonces, cada uno de estos valores de probabilidad esperada multiplicado por el n, ¿cuánto es el n? 27, nos genera cada uno de los valores de frecuencia esperada. Entonces ya tenemos los valores de frecuencia esperada, ya tenemos los valores de frecuencia observada. ¿Sí? Bueno, aquí lo he vuelto a copiar, pero acá hay un serio problema que no se nos había presentado en ninguno de los otros modelos y ni siquiera se lo había mencionado. ¿Cuál es? No sé, para acá debe estar anotado. Que la frecuencia esperada tiene que ser mayor a 5. Exacto. No lo veo por acá, pero creo que en una parte está. Efectivamente, lo que dice su compañero, muy bien. La frecuencia esperada, fíjense, no estoy hablando de la observada, estoy hablando de las esperadas. Las frecuencias esperadas siempre deben ser mayor o igual a 5. Y aquí nos topamos, y si no es así, podemos agrupar clases, agrupar intervalos para asegurarnos que la frecuencia esperada siempre sea mayor o igual a 5. Fíjense que la primera frecuencia esperada es 1,8 y la segunda también. Pero esto se arregla con que estas dos las sumemos. ¿Sí? Ya se pasan de 5. Pero eso nos obliga, que no son solamente esas dos frecuencias, nos obliga a que las dos categorías por completo se agrupen. ¿Sí? La otra es 6, la otra es 5, otra vez nos topamos con un 4. Un 4 acá. Entonces agrupamos las dos últimas. Pero antes de eso, ¿qué tal si en vez de 3 aquí hubiera sido 6? Pudiera haber sido 6 acá la última, ¿no ves? 6. Bueno, ya no importa, ¿me entienden? Lo voy a borrar de nuevo. Esto que estoy con un mouse, se me fregó mi mouse y me puse uno que no es muy bueno. Ahora voy a comprarme otro. No me permite maniobrar tanto. Son 6. Entonces, usted me pedido, y ahí este 4, ¿con quién lo agrupo ahora? Si arriba es 5 y abajo es 6, ¿con cuál me conviene? Entonces, en ese caso, si se les presentara esa situación, chicos, agrúpenlo con la frecuencia que tengan la más pequeña. Entre 6,6 y 5,9 nos conviene agrupar entonces estas dos, 3 y 4. ¿Estamos de acuerdo? 3 y 4. Esto por si es en un intervalo del medio la que tiene una frecuencia esperada menor a 5, agrúpenlo con la más pequeña. Me refiero a más pequeña porque este 4,01, que es menor o igual a 5, podemos agruparla con esta, que la que dice 5,95, porque la que está abajo es 6,6, ¿ya? Pero eso es cuando se le presenta esa situación. Aquí no es el caso. Entonces aquí agrupamos también las últimas dos. ¿Con qué afán? De asegurarnos que toda esta frecuencia esperada sea mayor a 5. Al agrupar estas dos últimas, 4 y 3 nos va a dar satisfacción. ¿Cómo quedaría esto? A ver, fíjense. Bueno, como hemos agrupado las dos primeras, entonces la frecuencia observada 2 y 4 se hace 6, fíjense. 6. Las probabilidades esperadas, bueno, se suman también, pero ya no nos interesa porque lo que estamos buscando nosotros son estas dos columnas de frecuencia observada y frecuencia esperada. Sumamos las dos frecuencias esperadas, 6,7, muy bien. La categoría que era para 2 no se la ha tocado, sigue intacta, muy bien. La categoría que es para 3 también sigue intacta. La última categoría hemos sumado 4 y mayor o igual a 5, ¿no? 4 y 3, 7. Y las frecuencias observadas, 5 y 3, 8. Y en realidad nos hemos quedado con 4 categorías. Pero ahora sí, todas nuestras frecuencias esperadas son mayor o igual a 5. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende, no? ¿Está bien? Muy bien, chicos. Ahora tenemos ya las frecuencias observadas y tenemos las frecuencias esperadas. Vámonos a hacer nuestra gráfica.
estadístico crítico, y aquí les recomiendo, no les recomiendo, es obligatorio, es prácticamente erróneo si no lo hiciéramos así. Este estadístico crítico recién lo podemos calcular después que hagamos esta situación de arreglar las frecuencias esperadas. ¿Por qué? Porque el haber sumado estos valores de frecuencia esperada nos está modificando la cantidad de categorías. Porque antes de haber hecho este agrupamiento teníamos 2, 4, 6 categorías. Ahora con este agrupamiento que hicimos para asegurarnos que las frecuencias esperadas sean mayores a 5, nos estamos quedando solamente con 4 categorías, por lo que nuestra K, recuerden que K es la cantidad total de categorías, es 4. Y si lo hemos calculado anteriormente con 6, ya está erróneo, porque en realidad estamos trabajando ahora ya en forma definitiva con 4 categorías nomás. 4 categorías, M, si ustedes recuerdan, era parámetros calculados. Recuerden que en esta distribución Poisson, voy para arriba, hemos calculado aquí la media aritmética. Hemos calculado un parámetro. 1 menos 1 según la fórmula nos da 2. Bien, entonces nos vamos a la tabla de chi cuadrado al 95% con 2 grados de libertad. Vamos a la tabla de chi cuadrado al 95%, dice, ¿no? Recuerden que a la tabla de chi cuadrado entramos con el complemento, ¿no? Que si nosotros queremos para el 95%, en realidad en la tabla, ¿con cuánto debemos buscar? Con el 5, ¿sí? Con su complemento. Y nos dice 2 grados de libertad. Acá, 2 grados de libertad. Entonces vamos, venimos y venimos. Bajamos. Por lo que nuestro estadístico crítico va a ser el 5,99. 5,99. ¿Sí? Bien. Ahí no es este, es este. Tampoco es este ahí. Es este. Ok. ¿Dónde está? Acá. Efectivamente, 5,99, nuestro estadístico crítico, el que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo. Recuerden que en las pruebas de bondad de ajuste trabajamos con pruebas de una sola cola y la cola de rechazo que estará siempre al lado derecho en las pruebas de bondad de ajuste. Bien, ya tenemos nuestro estadístico crítico, ahora vamos a generar nuestro estadístico de prueba, que es la misma fórmula con la cual hemos venido trabajando. Debemos generar una columna donde digamos, se diga la frecuencia observada menos frecuencia esperada. Diferencia que debe ser elevada al cuadrado y dividida entre la respectiva frecuencia esperada. Para cada una de las categorías encontramos esta expresión y lo que nos interesa es la sumatoria total de esta columna, que es 1,1843 y que además será nuestro estadístico de prueba. Yo les pregunto, chicos, este valor de 1,18, que es nuestro estadístico de prueba, es el de prueba, ¿estará en la zona de aceptación o rechazo? Aceptación. Aceptación, ¿cierto? Muy bien. Si está en la zona de aceptación, ¿aceptamos qué cosa? Aceptamos H sub 0. Entonces, se acepta H sub 0. Y si se acepta H sub 0, significa que existe suficientes evidencias para indicar que el número de personas que requieren la mencionada información efectivamente siguen un modelo o una distribución Poisson. Y hemos llegado a esa conclusión a un 5% de significación. ¿Alguna consulta sobre el modelo Poisson, chicos? Viene una consulta, ¿por qué la frecuencia esperada tiene que ser mayor o igual a 5? No te entendí, pero creo que me dices por qué debe ser mayor o igual a 5. Sí, frecuencia esperada. Ya, la explicación matemática es la siguiente. Es para evitar, no hay una información, una explicación más técnica, pero se basan los estadísticos en una explicación matemática, en el sentido de que frecuencias esperadas menor a 5, como lo tenemos aquí en el denominador, la frecuencia esperada, consideran que valores menor a 5 puede afectar este cociente y hacernos disparar un poquito en forma errónea nuestro estadístico crítico. Entonces ellos, para mantener esta seguridad, lo que hacen es sugieren que trabajemos con un valor mínimo, en todo caso, de frecuencia esperada 5.
Porque no se olviden que el cociente entre números muy pequeños, cuando hacemos un cociente con un número muy pequeño, se nos dispara el valor del cociente, ¿sí? Entonces, cuando el cociente en una división, en una razón, es un valor muy pequeño, hace que el resultado se dispare. Y eso es lo que evita que se nos dispare el valor de chi cuadrado, es decir, cada uno de estos valores que estamos encontrando. Entonces, por eso se sugiere que trabajemos siempre con 5. Ya no sé si eso te satisface la explicación que se da del motivo por qué se trabaja con 5. Es un valor de consenso. No es que con 4 esté mal, sino que se ha tenido que poner un límite para poder trabajar en forma homogénea, y es el valor número 5 el que sea por consenso, en realidad, se está tomando en cuenta para los modelos de bondad de ajuste. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Sí? Por ejemplo, va a haber situaciones, chicos, donde esta frecuencia esperada pudiera ser una de ellas 0,2, por ejemplo. Fíjense, un 5 dividido entre 0,2, si alguien me ayuda, eso me da 25. Se me está disparando el valor del chi cuadrado, ¿no? Entonces, justamente el cociente entre un valor muy pequeño dispara el valor del cociente, el valor de la razón. Por ese motivo. ¿Alguna otra consulta? Esa es la explicación, digamos, un poquito técnica, matemática. ¿Por qué? Pero está bien, pues, saberlo. Sí, perdón, ¿alguien quería preguntar algo? ¿Puede haber casos donde sean tres, haya que agrupar a 3 o más? Sí, tienes toda la razón. Efectivamente. Bueno, aquí no se lo ve tanto. En el siguiente modelo lo vamos a ver seguramente esa situación. Eso se da más en la distribución normal. Pero sí, tienes toda la razón. Este pudiera ser como 1,2, por ejemplo, su frecuencia esperada. Este pudiera ser 0,8. Y eso nos va a obligar a agrupar 3 en una sola. Y en caso muy dramático, hasta 4 de repente. ¿Sí? En caso muy dramático, hasta 4. Se agrupa. Lo ideal, bueno, lo que se espera es que con 2 fuera suficiente, ¿no? Pero hay situaciones efectivamente donde nos va a tocar agrupar más de 2 intervalos. Sí, claro que sí. ¿Alguna otra consulta, chicos? Una consulta. En la fórmula para la frecuencia esperada, ¿qué valor usted utiliza para que salga el resultado de 1.18? Déjame buscarle el 1. El 1,18. Este 1,18 es la sumatoria. A ver, hemos aplicado esta formulita, esta expresión. Si estás con calculadora, sería bueno que hagamos el cálculo por lo menos para la primera categoría, que salgas de dudas. Frecuencia observada sería 6, menos la frecuencia esperada, que sería 6,749. Esa diferencia al cuadrado va a ser positiva, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. Y luego lo dividimos otra vez entre la frecuencia esperada, que es 6,7149. Eso tendría que dar 0,0761. Si quieres corroborarlo para que salgas de la duda. Bien, hacemos esa operación para cada categoría. Lo mismo, ¿no? Frecuencia observada menos esperada, esa diferencia al cuadrado, dividido entre frecuencia esperada. Una vez que hacemos todo eso, la fórmula para el estadístico acá, la fórmula para nuestro estadístico de prueba nos pide la sumatoria. Lo que hemos hecho es sumar todo eso y nos sale 1,1843, que es la sumatoria de esta expresión, que de hecho es nuestro estadístico de prueba. ¿Ok? Creo que era Kevin que está preguntando. Sí, sí, ya. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos, chicos, aprovechen a preguntar. Ok, me parece que creo que ya no hay problemas con Poison, ¿no? Muy bien. Voy a cerrar este documento. Vamos a la otra distribución, que también tal vez es la más complicadita, la que viene, la distribución normal. A ver, antes de entrar a la distribución normal, es tal vez uno de los modelos más importantes y más aplicativos, sobre todo. La distribución normal es la famosa campana de Gauss o la curva de Gauss que tiene, van a disculpar el pulso, por el mouse que tengo no está muy bueno. Esta campana de Gauss, por definición, se dice que aquí en la parte central se encuentra el promedio
y se encuentra además la desviación. Es donde la desviación toma el valor 0. Muy bien. Por definición, necesariamente para poder entrar a la tabla en la distribución normal, es necesario tener calculado la media aritmética y tener calculado la desviación, necesariamente. ¿Sí? Voy a mostrar la tabla de distribución normal. Esta tabla de distribución normal con la que estamos trabajando, que en unas tablas aparece el dibujito acá arriba, y aparece una formulita de integral. Al final, todo esto que está aquí es un área debajo de una curva. Y el área debajo de una curva, ¿cómo se calcula? Con integrales, ¿cierto? Entonces, pero donde el área total es 1, es el cálculo de áreas en función a un área total, que esa área total sería 1. 1 o el 100% si quieren llevarlo a porcentaje. Entonces, en realidad se hacen cortes, sabiendo que aquí es 0, 0 áreas acumuladas, 0 área acumulada, y cuando llegamos acá al tope, el 100% de área acumulada. Ya, en realidad, esta curva es como si hubiera una asíntota en el eje de la abscisa. Ahí van a disculpar el pulso, chicos. Hay que tratar de hacerlo mejor un poco. Que este mouse se me fregó, mi mouse, y estoy improvisando un mouse que tenía aquí. Y no es muy bueno. Entonces no me permite manipular con mejor. Que de hecho el pulsador no es bueno a veces, ¿no? Ya, le decía, la curva Gauss en realidad es como si tuviera una asíntota, entonces va hasta el infinito. No es que cierre esa curva, no cierra, pero es como si hubiera una asíntota, de manera que aquí se hace un corte. Aquí se hace un corte, y que corresponde para el 0 área acumulada, y que corresponde para un Z de menos 4. De menos 4. Y esto sigue aumentando el Z, pero es tan pequeñita ya el área que está aquí, que ya no la tomamos en cuenta. ¿Dónde la vemos esa área? Aquí en la gráfica, fíjense. Aquí tenemos valores de probabilidad que vienen desde el 0 hasta el 1. Pero yo digo desde el 0, pero fíjense el valor más pequeño, el 0,0002. Entonces, en realidad no empieza en el 00. Fíjense, 0,00002. Y es tan pequeñita porque no tiene sentido trabajar que sigamos con una tabla de Z para el menos 5, menos 6, cuando ya son prácticamente valores de 0. O en el sexto, séptimo, octavo, noveno decimal se va a marcar la diferencia. Por eso que nuestras tablas, generalmente, son de menos 4 a 4, todas las que piden, o incluso alguna de menos 3 a 3 también. Todavía la chica más, ¿no? Por ese motivo. Y por otro lado, al otro lado sucede lo mismo, que aquí en teoría nosotros decimos que cierren 1, pero esto se va hasta el infinito. Si no vemos el valor máximo de esta tabla, fíjense, llega hasta el 0,9998, lo mismo. Por eso que el Z viene de menos infinito hasta más infinito. O sea, aquí nosotros hacemos el corte aquí, es decir, en la tabla hasta un valor de Z igual a 4. Muy bien. Aquí en la parte central está el Z igual 0, la mitad. Z0. Entonces, si aquí empezamos en 0 probabilidad y acá terminamos en 1 o el 100%, acá en la parte central tendríamos acumulado el 50% del área, 0,5, ¿no? Por eso, fíjense acá, y aquí está en la tabla, fíjense, a un Z de 0,00, que sería acá, corresponde un valor de probabilidad de 0,5, el 50%. Muy bien, ok. Entonces, este Z se lo calcula en función a la media aritmética y a la desviación estándar. Por eso que para este modelo de bondad de ajuste a la distribución, necesariamente vamos a calcular la media aritmética y vamos a calcular la desviación estándar. Pero empecemos con el ejercicio primero. Dice, se realiza una encuesta en una determinada localidad a un conjunto de personas, consultándoles la edad que tienen, y se obtienen los siguientes datos, ¿no? Ya agrupados. 64 datos, 64 edades, que la hemos elaborado intervalos de clase, ¿sí? Se nos pide que a un 5% de significación verifiquemos si estos 64 datos que tenemos agrupados en esta tabla se ajustan a un modelo normal, a una distribución normal. Bien, tenemos nuestras categorías, nuestros intervalos de clase. Acá tenemos la columna de frecuencia absoluta, que de hecho sabemos va a ser nuestra frecuencia observada, ¿cierto? Y también hemos calculado la columna de marca de clase, o lo que llamamos nosotros el punto medio de clase. ¿Alguien se acuerda qué es la marca de clase, chicos?
Es el valor que se encuentra exactamente en el centro de cada intervalo, ¿no? ¿Cómo se lo obtiene? Sumando los dos límites, dividiéndolo entre 2. 10 más 20 entre 2, 15. 20 más 30 entre 2, 25. Bien. Entonces, ¿para qué hemos generado esta columna de marca clase? Porque les decía, vamos a necesitar calcular la media aritmética. Y la media aritmética que es igual a la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta dividido entre n, ¿cierto? ¿Han visto ustedes esta fórmula? Aquí generamos eso. 15, marca de clase por frecuencia absoluta, es decir, 15 por 3, 25 por 10, 35 por 14, y así sucesivamente. Hemos calculado la marca de clase por frecuencia absoluta para cada categoría, para cada intervalo. Pero acá nos pide sumatoria. Entonces, en esta columna hemos generado la sumatoria que nos da 2800. Reemplazamos entonces acá en el numerador el 2800 dividido entre nuestro n, que es 64, encontramos que la media aritmética es 43,75. Bien, ya tenemos la media aritmética. ¿Sí? Ya tenemos la media aritmética. Necesitamos la desviación. Recuerden este simbolito que estamos colocando acá es la desviación estándar. Pero estamos utilizando el símbolo de la desviación estándar de la población. La fórmula sigue siendo la misma. ¿Sí? Y necesitamos la sumatoria. Fíjense esta expresión. Lo estamos calculando acá. Esto ya lo manejan muy bien, pero vamos a hacer un repaso. Esto ya es probabilidad y estadística, ¿no? El cálculo de las medidas estadísticas. Dice, la marca, calculémoslo para la primera categoría solamente, ¿ya? Atiéndanme, por favor. Aquí dice la expresión. Marca de clase. Se le entra con su calculadora para que lo verifique y quede claro este cálculo. Marca de clase, 15. Menos la media aritmética, es 43,75. Esta diferencia podrá ser negativa o positiva, no importa, porque elevada al cuadrado se va a hacer positiva. Y ese valor lo multiplican por la respectiva frecuencia absoluta, que sería 3. Eso tendría que darnos 2.479,6875. Si alguien lo ha podido corroborar, por favor. Eso es dinero. Y eso se ha repetido para todas las categorías, lo mismo, la misma operación. Y al final encontramos la sumatoria de esta columna, que es lo que necesitamos reemplazar acá en la fórmula de desviación estándar. Esa sumatoria nos dará 14.900. 14.900. Y reemplazamos acá en la fórmula 14.900. En el denominador está el n-1, que será 64 menos 1. Resolvemos aplicando esta raíz y encontramos que la desviación es 15,38. Perfecto. Fíjense, hemos calculado media aritmética y hemos calculado la desviación estándar. Más adelante vamos a preguntarnos cuántas medidas estadísticas nos calculamos. Recuerden, son dos las que estamos calculando en la distribución normal. Media aritmética y desviación. Bien, ok, perfecto. Entonces ahora nos venimos acá al modelo. Nuevamente la misma tabla, solamente con las columnas que vamos a necesitar, que es marca de clase y la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Nosotros, ¿qué nos falta? Encontrar la columna de frecuencia esperada. Pero para encontrar la columna de frecuencia esperada, vamos a tener que calcular las probabilidades esperadas primero, en función al modelo que queremos utilizar, en este caso distribución normal. Entonces, acá está la formulita del Z en la distribución normal. Z igual al valor que toma la variable menos la media aritmética sobre la desviación. Atiéndame una cosita. Yo les había dicho hace un momento aquí, bueno, no lo voy a poner, acá, aquí está la grafiquita. Perfecto. Fíjense los intervalos, empiezan en 10, de 10 en 10 hasta el 80. Del 10 hasta el 80. Pero la distribución normal tiene esa situación que aquí queda un poquito de área sin tomar en cuenta. Si calculamos solamente la probabilidad de 10 a 80, recuerden que la sumatoria, eso por definición, cuando han visto probabilidades, ustedes lo manejan. Cuando sumamos todas las probabilidades, siempre nos tiene que sumar el 100%. Entonces, en este caso, si nosotros trabajamos solamente de 10 a 80, hay sectorcitos que no estamos tomando en cuenta. Pero ustedes me dirán, y aquí me voy a detener, no importa que perdamos unos minutos, pero si los datos que tenemos son de 10 a 80, ¿por qué no suma el 100%? Me dirán ustedes, ¿no? Por lo siguiente, recuerden que estos son datos de encuesta. Es decir, nosotros nos hemos parado en la plaza principal y hemos hecho encuestas diestra y siniestra. Y resulta que ahí, en esa encuesta que hemos realizado, la persona que nos tocó encuestar de menor edad es 10
y la que nos tocó encuestar es 80, de mayor edad. Pero eso no significa que no vean personas menores a 10 años, ni vean personas mayores a 80. Lo que pasa es que en la muestra que hicimos justo ese día, porque obviamente estamos asumiendo que había menos probabilidad de encuestar niños menores a 10, porque tal vez horario de clase, casi no pasan por la plaza, o personas mayores de 80, en ese horario que encuestamos no es frecuente la presencia de personas mayores, por eso que solo nos tocó 10 a 80. Por ese motivo, y esto es una muestra, seguramente en la población sí hay mayor a 80 y sí hay menores a 10, por eso que queda abierto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para evitar esa situación? Recuerde que había dicho que el modelo normal es acumulativo, voy a la tabla nuevamente, es acumulativo, va acumulando, va haciendo cortes, pero cortes acumulando. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cuánto es la probabilidad? Arrancando desde el principio. Hasta aquí, ¿cuánto? Hasta aquí, ¿cuánto? Hasta aquí, ¿cuánto? De manera que cuando llegamos a la mitad, hasta ahí tenemos acumulado el 50%. Seguimos avanzando hasta acá 51, 52, 52. Llegamos acá, en teoría el 100%, pero hemos visto en la tabla que es 99.9998. Es acumulativa la distribución normal. ¿Sí? Recuerden eso un poquito, eso lo han visto ustedes en la anterior materia también. Entonces, por ese motivo, chicos, como de 10 a 20, ¿qué vamos a hacer? Voy a cambiar de color. Entonces, para asegurarnos que los extremos entren, entonces, como queremos de 10 a 20, entonces calculemos de 20 hacia abajo. Así nos aseguramos que entren todos. Entonces, para el primer intervalo, que era de 10 a 20, lo vamos a abrir, es decir, hasta el 20. ¿Eso qué significa? ¿Dónde está? Aquí, ¿ves? Aquí está. Menor o igual a 20. Si nos aseguramos que ese poquito de área que está quedando fuera, sí lo tomemos en cuenta. Menor o igual a 20. Algo importante, este Z trabaja exclusivamente, como es acumulativo, trabaja exclusivamente para el menor o menor igual. Exclusivamente. Si aquí fuera mayor o igual, no podemos aplicar este Z. Tendremos que buscar el complemento, ¿se acuerdan? Entonces, menor o igual a 20. Reemplazando en la fórmula, valor que toma la variable, estamos trabajando con 20. 20 menos la media aritmética y la desviación estándar. Ya, una vez más lo vamos a mostrar. Fíjense, los valores de media aritmética eran 43.75 y de la desviación estándar 15.38. Bien. Eso nos da un valor de Z de menos 1.54. Menos 1.54. ¿Dónde nos vamos con este Z? A la tabla de distribución normal. Menos 1.54. Menos 1.54. Acá me lo voy a anotar un ratingo antes que se me vaya de la 1.54. Muy bien. Es el Z. Lo que estamos buscando nosotros es el valor de la probabilidad. Entonces, recuerden ustedes que habíamos dicho el entero y el primer decimal, menos 1,5. Estamos acá. Menos 1,5. Segundo decimal, 4. Donde viene acá 4. Hacia abajo. Seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. Y sería la intercepción. ¿Están de acuerdo ustedes que sería 0,06178? Sí, ¿no? Para un menos 1,54, menos 1,5 el entero y el primer decimal, segundo decimal 4, 0,06178. Muy bien, 0,6178. Bien, para el segundo intervalo, bueno, sería de 20 a 30, ¿no? De 20 a 30. De 20 a 30. Entonces, el intervalo de 20 a 30, lo voy a marcar aquí en la gráfica de otro color. Lo que nos interesa a nosotros es esta área de acá. Medio que la voy a pintar un poquito. Toda esta área nos interesa. De 20 a 30. De 20 a 30. Los valores que tenemos de probabilidad nosotros ahí en la tabla son acumulativos, habíamos dicho, pero acumulativo pues desde el comienzo, ¿no? De acumulados acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculemos el acumulado que tenemos hasta el 30 menos el acumulado que tenemos hasta el 20. La diferencia que nos va a dar el área que tenemos entre 20 y 30. Entonces, entre 20 y 30, por eso calculamos el acumulado hasta el 30 menos el acumulado hasta el 20. ¿Cierto? Y eso nos da esta área de 20 a 30 que nos interesa. Muy bien, entonces para 30, para X menor a 30, la fórmula,
valor que toma la variable 30, menos la media aritmética sobre la desviación estándar. Eso nos da un Z de menos 0,89. El otro que era X menor o igual a 20, ya lo hemos calculado acá. Simplemente lo he vuelto a copiar nomás acá, ¿no? Entonces, este menos 0,89, vámonos a la tabla de distribución normal, y menos 0,89, si no me equivoco, donde está menos 0,8, sería acá, menos 0,8, segundo decimal 9, es la última columna, 9, ¿no? 9 es la última columna. Fíjense, corresponde a un valor de 0,18673. 0,18673. Acá está, ¿dónde está? 0,18673. Menos esto, pues ahora nos da el valor de probabilidad de 0,12 para la segunda columna. Estos valores de probabilidad que estamos encontrando acá, por si acaso, fíjense más abajo, los estoy colocando acá, la probabilidad esperada. Ya, pero sigamos. Para el siguiente, 30-40. Lo mismo acá, fíjense, si quiero de 30-40, ¿qué haré? Buscaré el acumulado hasta 40 menos el acumulado hasta el 30. Entonces, el acumulado hasta el 40 menos el acumulado hasta el 30. La fórmula, valor que toma la variable, 40 menos la media aritmética y sobre la desviación estándar. El acumulado hasta el 30, el X menor o igual a 30, ya lo hemos calculado hace rato, X menor a 30 nos salía, fíjense, 0,18673, que lo he vuelto a copiar acá, ¿no? Bien, este valor de Z menos 0,24, vamos a la tabla nuevamente, menos 0,24, esto borremos un poquito, se ve muy feo bien. Menos 0,24, menos 0,2, estaríamos acá, menos 0,2, y el 4 sería esta columna, esta de acá, menos 0,2 y 24. Eso nos da un valor de probabilidad de 0,40517. 0,40517. 0,40517. Acá está para un Z de menos 0,24. Eso nos da un valor de probabilidad de 0,21844. Muy bien, ya estamos entre 30 y 40. ¿Qué nos toca ahora? De 40 a 50. Repetimos la operación. El acumulado hasta 50 menos el acumulado hasta el 40. Este acumulado hasta el 40, fíjense, está acá arriba, ya lo hemos calculado. Salía 0,405173, copiado. Para un X50, valor que toma la variable, menos la media aritmética sobre la desviación estándar, nos da un Z de 0,41. Con este Z de 0,41, nos vamos a la tabla, ya en el lado positivo, 0,41, 0,4 y 1, segundo decimal. 0,65910. Su micrófono, por favor, regalen prendido con su micrófono. Alejandro Suárez. Don Alejandro, ya. Tengamos cuidado, por favor, chicos, ya me quitan el ritmo, ya me perdí donde estábamos en... Escucha, nomás, ahí que era. Acá, creo que era acá. A un Z de 0,41. A un Z de 0,41, dijimos 0,41, 0,65910. 0,65910. Bueno, nos da este valor de probabilidad. Nos falta de 50 a 60, nuevamente lo mismo. El acumulado hasta 60 menos el acumulado hasta 50. Este acumulado hasta el 50 lo hemos visto ya en la anterior intervalo. Nos daba 0,65910. Lo volvemos a copiar. Para un X menor o igual a 60, valor que toma la variable 60 menos la media aritmética sobre la desviación estándar, nos da un Z de 1,06. Vámonos a la tabla, 1,06, 1,06, segundo decimal, fíjense, 0,85543. 0,85543, aquí está, perfecto. Y nos da el valor de probabilidad para esa categoría. Para 60 y 70, lo mismo, el acumulado hasta 70 menos el acumulado hasta 60.
Este acumulado hasta el 60 ya lo tenemos, es 0.85543. Perfecto. Para el acumulado hasta el 70, valor que toma la variable es 70 menos la media aritmética sobre la desviación estándar, nos corresponde un Z de 1,71. 1,71. Vamos a la tabla. 171 sería esta intercepción. Estaríamos hablando de 0,95637. 0,95637. 0,95637. Perfecto, está ahí, ¿no? Realizamos la diferencia y tenemos el valor de probabilidad. Ahora, por último, habíamos dicho que también íbamos a cerrar el extremo de la derecha, ¿no? Mayor a 70 directamente. Mayor a 70. Les decía que esta tabla va acumulando, pero va acumulando de izquierda a derecha, así va acumulando la tabla de distribución normal. Me voy un ratito para arriba, ¿ya? Fíjense, queremos mayor o igual a 70, acá. Lo que nos interesa ahora, si bien era de 70 a 80 el intervalo, pero lo hemos cerrado esto como si fuera uno solo. Queremos esta área acá. ¿Cómo hacemos eso? Como la tabla esta va siendo corta, acumulativo de izquierda a derecha, podemos decir, todo es el 100%. Voy a cambiar de color, por favor, que no se sature el rojo ahí. Y ya está saturado, creo, ¿no? Todo es el 100%. El 100% menos el menor a 70, ¿con qué nos quedamos? Con esta parte, el mayor o igual a 70. Por ese motivo, que para el último me pasé, creo. Decimos que para el X mayor a 70 será 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 70. Este valor de X menor a 70, fíjense, ya lo tenemos calculado acá, 0,95637. 1 menos ese valor, tenemos este valor de probabilidad. ¿Sí? Todos esos valores de probabilidad lo hemos colocado aquí. Si sumamos esta columna, tendría que darnos prácticamente 1, el 100%. Bien, con esos valores de probabilidad ahora ya podemos encontrar nuestra frecuencia esperada. Esos son valores de probabilidad esperada. Entonces, ya tenemos acá los valores de probabilidad esperada. Esos valores de probabilidad esperada multiplicados por el n, que es 64, la cantidad total de datos, nos da la columna de frecuencias esperadas. Y ahí vemos que el primer intervalo y el último no cumplen la condición. Aquí está, ¿ves lo que les comentaba? No cumple la condición que las frecuencias esperadas necesariamente deben ser mayor o igual a 5. ¿Qué hacemos en este primer caso? Estamos agrupando las dos primeras frecuencias, lo que nos obliga a sumar las dos categorías completas, y estamos sumando las dos últimas también frecuencias esperadas, para asegurarnos que todas sean mayor o igual a 5 de las últimas dos. Por lo tanto, aquí lo he resumido, fíjense, de 20 hasta el 30, nos quedarían, agrupando todo, nos quedamos únicamente con 5 categorías, pero todas con una frecuencia esperada mayor a 5. Muy bien, entonces ya conseguimos el objetivo, obtener la frecuencia esperada y que todas sean mayor o igual a 5. Entonces, ahora vamos a calcular recién nuestro estadístico crítico. Al 95% en la tabla de chi cuadrado, con un K, cantidad de categorías, 1, 2, 3, 4, 5 categorías. M, ¿qué es M? La cantidad de parámetros calculados. Recuerden que aquí en la distribución normal hemos calculado la media aritmética y hemos calculado la desviación estándar. 2 menos 1 que no hizo la fórmula es 2 grados de libertad. Entonces, al 95% y con 2 grados de libertad, obtenemos un estadístico crítico en la tabla de chi cuadrado de 5,99. Que este valor se repite del anterior ejercicio, que casualmente también eran 2 los grados de libertad y el mismo nivel de confianza, ¿no? 5,99. Ya tenemos nuestro estadístico crítico. Vamos a generar nuestro estadístico de prueba. Usamos esta relación. Frecuencia observada menos esperada, esa diferencia al cuadrado sobre frecuencia esperada. Para la primera categoría, pues diríamos 13, que es la frecuencia observada, menos frecuencia esperada, que sería 11,94. Esa diferencia la elevamos al cuadrado y dividimos entre la frecuencia esperada, que sería 11,94. Eso nos da 0,09410. ¿Sí? Hacemos lo mismo
para cada una de las categorías y encontramos la sumatoria total, que será 0,90. Ese será nuestro estadístico de prueba. Este estadístico de prueba, si revisamos, está en la zona de aceptación. Por lo tanto, si está en la zona de aceptación, se acepta H sub 0. Es decir, que existen suficientes evidencias para indicar que las edades se ajustan a un modelo o a una distribución normal. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. Bien, ¿alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? Sí.